Esta nueva serie está en el libro de Esdras y yo he llamado a este pequeño estudio de regreso a casa. Vimos una parte de esto de regreso a casa la semana pasada, pero esta semana también tenemos como la segunda parte de lo que es de regreso a casa. Nosotros mencionábamos la semana pasada que el libro de Esdras con el libro de Nehemías originalmente estaban juntos, pero después de muchos siglos, estos libros se separan por motivos didácticos, por motivos de estudio. Estos libros nos cuentan la historia post-exílica, es decir, después del exilio. Nosotros hablábamos que la historia nos ha enseñado que el primer imperio que se levantó fue el imperio de Babilonia, conquistó muchos pueblos. Uno de ellos fueron los judíos. Y como los judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia, pero no fueron llevados todos, fueron llevados una parte de los judíos y una parte se quedó en Jerusalén. Después de muchos años, es el imperio persa quienes conquistan Babilonia y ya estaban los judíos ahí en Babilonia. Pero Ciro, el rey de Persia, permite que los judíos regresen a Babilonia después de 50 años. Esto era, decíamos la semana pasada, era algo muy interesante. La expectativa que los judíos tenían al regresar a su pueblo después de 50 años. Y la persona que está dirigiendo este regreso a Jerusalén es Zorobabel. Pero el rey de Persia, Ciro, no los envía nada más para que vayan de turismo, nada más por 2 o 3 días y luego que regresen para ver cómo está Jerusalén, sino los envía con un propósito, y este propósito es reconstruir el templo. El templo fue destruido por los babilonios y 50 años después lo que va a suceder es que Ciro, el rey de Persia, los deja ir a una parte de los judíos, los que quieran ir, pero con el propósito de construir el templo. Y el libro de Esdras nos habla a nosotros de todo ese periodo después del exilio, de cómo están construyendo el templo. Esdras se divide en 2 partes. La primera parte habla sobre la reconstrucción del templo dirigida por Zorobabel, y la segunda parte del libro de Esdras nos habla sobre la enseñanza de la Torá, es decir, la enseñanza de la escritura. Y quien está enseñando y liderando esto en la segunda parte del libro de Esdras es Esdras mismo, el nombre del libro del cual nosotros estamos leyendo. Entonces, tengamos esto en mente, esta historia que hemos comentado de lo que sucedió en ese tiempo y también el tema del cual vamos a tratar. El tema se llama de regreso a casa. 50 años después, los judíos están regresando a casa con un propósito, es reconstruir el templo y también adorar a Dios. Nosotros decíamos la semana pasada que construir el templo para un judío simbolizaba algo y simboliza la presencia de Dios. Si uno le pregunta a un judío, ¿verdad? El templo, ¿qué significa? ¿Qué simboliza para ellos? Y el templo es la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Y también el acto de ofrendar en el templo es un acto de adoración. Entonces, lo que estamos viendo desde la semana pasada es que cómo los judíos están regresando a Jerusalén, pero con un propósito principal, para que ellos puedan construir ese lugar donde Dios se puede hacer presente y adorarlo. Nosotros sabemos hoy que Dios no está en casas, ¿verdad?, hechas por manos de hombres, sino Dios está en el corazón de la gente. Y nuestra labor es construir ese lugar donde Dios puede hacerse presente y adorarlo. Y eso es lo que la historia cuenta. El libro de Esdras es un libro de historia que nos va a nosotros a ayudar a entender cómo Dios está presente en la historia y cuál es el propósito de Dios en esto. Nos centramos en Esdras capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a contar la historia y leer varios pasajes, cortos pasajes, y vamos a reflexionar de lo que vamos a hacer esta noche. Esdras 3, 1 al 13, el versículo 2 empieza diciendo: Luego Jesúa, hijo de Josadac, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, el que está dirigiendo al equipo, al grupo de judíos de regreso, hijo de Salatiel, y la gente que le acompañaba, comenzaron la construcción del altar de Dios de Israel para poder ofrecer sacrificios ante él. Tal como dice la ley de Moisés, hombre de Dios.
Nos detenemos un momento y hay algo que aquí tomarlo en cuenta. Habla sobre los sacrificios. Empezaron la reconstrucción del templo y especialmente el altar de Dios para poder ofrecer sacrificios. Este acto de ofrecer sacrificios es un acto de adoración. Nosotros vimos la semana pasada que Ciro hizo un decreto que dijo que todos ayuden a los judíos a regresar, denle muchas cosas para que lleven como ofrenda, para que ellos pongan en el templo. Y es que los judíos tenían esa centralidad del templo. Había el lugar santo y el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Y estos sacrificios que se presentaban a Dios estaban en el lugar santísimo, es decir, donde Dios se hacía presente al pueblo de judío en ese periodo de la historia. Entonces, el propósito de los judíos en este viaje de regreso a su casa es para construir ese lugar donde Dios se hace presente. ¿Y cómo vemos eso? Porque los sacrificios es un acto de adoración. Dice el versículo 3, los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. Construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana y por la noche. Es muy interesante ver que en ese periodo, cuando los judíos regresan, el lugar de Jerusalén no estaba deshabitado y habían otros pueblos ahí. Si nosotros leemos el libro de Primera de Reyes y también el libro de Jeremías, vamos a ver el periodo donde los judíos fueron exiliados, tomados como esclavos de los babilonios, y vemos que los babilonios no los llevaron a todos. Una parte de los judíos se quedaron en Jerusalén. Específicamente, Jeremías capítulo 25 va a decir que los babilonios tomaron a la clase intelectual o a la clase política o a la clase poderosa de Jerusalén, pero se quedaron los pobres allí en Jerusalén. Entonces solamente una parte de los judíos fueron llevados al exilio y una parte se quedó en Jerusalén. Y cuando este pueblo está regresando a Jerusalén, lo que hacen es encontrar ahí a otros pueblos. Dice, pero esto no les detuvo en su misión de construir el templo. Después de esto, el versículo 4 nos dice, luego celebraron la fiesta de las enramadas, que la fiesta de las enramadas es una fiesta que los judíos hacen en conmemoración al periodo del tiempo cuando ellos salieron de Egipto. Es una fiesta donde sus chozas, sus casas son hechas con cosas muy simples y es un periodo de fiesta que dura 7 días, pero en conmemoración a que fueron liberados de los egipcios y que estuvieron un periodo de tiempo en el desierto. Pero menciona el texto bíblico que los judíos hicieron esta fiesta, ofrecieron el número exacto de sacrificios ordenados para cada día de la fiesta, y la fiesta duraba 7 días. Entonces, la gente, dice, comenzó a adorar al Señor, dándole ofrendas voluntarias. Y quiero recalcar una parte de la historia que estamos viendo. La gente estaba regresando del exilio, de la esclavitud, con el permiso del rey, con una misión específica. Esta misión es poder construir el templo, es decir, el lugar donde Dios se hace presente y allí hacer los sacrificios y allí ofrendarlo, es decir, allí adorarlo. Incluso Zorobabel se va a encontrar con muchas dificultades. Una de las dificultades es que había otros pueblos ya estando habitados allí. Pues los judíos están regresando después de 50 años. Otro pueblo pues va a estar ahí viviendo. Pero aun cuando los judíos se atemorizaron de que habían otros pueblos, no se detuvieron en la construcción del templo. Es más, el versículo 7 nos dice, entonces contrataron a carpinteros y canteros, a los de Tiro y de Sidón les dieron comida, vino y aceite de oliva, como pago por traer troncos de cedro y embarcaciones desde el Líbano hasta el pueblo costero de Jope. Y esto les había dado permiso, Ciro les había dado permiso a los judíos para que hicieran todo esto.
Lo que está haciendo los judíos que regresaron a Jerusalén para construir el templo es que les están permitiendo que los otros pueblos ayuden a construir el templo. Eso es algo muy interesante. Los judíos en el Antiguo Testamento eran muy celosos de su etnicidad, de su cultura, de su raza, del ser judío. Ellos pensaban que pues solamente ellos tenían el derecho o tenían el valor suficiente como personas para poder hablar con Jehová o ser parte escogida de Jehová. Y ellos pensaban que todas las demás personas no tenían esa oportunidad de acercarse a Jehová, a Dios. Pero aquí cuando los judíos están construyendo esa parte tan importante de su historia que es el templo, están permitiendo que otros pueblos ayuden en la construcción del templo. Para el pueblo judío no era posible que Dios hablara a través de otros pueblos. Para el pueblo judío, Dios era solamente, exclusivamente de ellos, pero en Esdras empezamos viendo de que Dios le habla a Ciro, el rey de Persia, alguien no judío, para permitirles a ellos regresar a Jerusalén. Y después aquí en el capítulo 3 vemos cómo los otros pueblos que ya habían estado, que ya estuvieron ahí en Jerusalén, que no eran judíos o que se habían mezclado con otros pueblos, pero que ya no eran judíos, les están ayudando a construir el templo. Esa parte tan importante para el pueblo judío. Ese templo que representa la presencia de Dios. Otros pueblos están construyendo esa presencia de Dios, ese lugar donde Dios se va a hacer presente. Otros pueblos. Y es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas veces cómo los judíos fueron escogidos por Dios, pero para que a través de ellos Dios se manifestara. Pero los judíos no lo entendieron y lo que hicieron fue solamente centrarse en ellos y pensar que ellos eran las personas únicas y exclusivas de Dios. Y no pensaron en que Dios quiere manifestarse a través de ellos a otros pueblos. Y lo que Dios está haciendo aquí es utilizando, ¿verdad?, esta consecuencia histórica para mostrar cómo es que otros pueblos también pueden tener esa oportunidad de escuchar a Dios, como Ciro, que era de Persia y no era judío, y escuchó a Dios. Que otros pueden también construir ese lugar donde Dios se hace presente, como las personas que estaban viviendo en Jerusalén, que no eran judías, pero que ellos trabajan para construir ese lugar donde Dios se hace presente. Espero que usted me esté siguiendo la idea. Hay en la historia acontecimientos que Dios, ¿verdad?, nos muestra, nos quiere mostrar a través de la historia, acontecimientos de cómo Él puede manifestarse o cómo su propósito puede darse a cabo. Y aquí vemos que aun cuando los judíos tal vez no cumplieron ese propósito de ser esa fuente para que otros pueblos conozcan de Dios, a través de todos estos sucesos de la historia, Dios se hace presente, se manifiesta, le habla a Ciro, a un persa, ¿verdad?, alguien que no era judío. Dios permite también que estos pueblos que estuvieran ahí, que estaban ahí en Jerusalén, construyan el templo, ese lugar tan apreciado y tan importante para los judíos. Estos otros pueblos que tal vez los judíos pensaron que no eran importantes, estos otros pueblos que los judíos pensaron que no eran personas a las que Dios iba a escoger, están construyendo ahora el lugar donde Dios se va a hacer presente. Eso es algo muy importante. Pensar cómo es que nosotros podemos ser esa fuente para otras personas que conozcan a Dios. Y pues Dios se va a presentar a estas otras personas de alguna manera. Si nosotros no lo hacemos, ¿verdad?, intencionalmente, Dios se va a presentar a estas personas de alguna otra manera. Eso es lo que la historia muestra en el libro de Esdras. De aquí nos saltamos al versículo 10. El versículo 10 dice: cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron sus trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, tal como David, rey de Israel,
lo había ordenado en el pasado. La vida de ellos estaba centrado en el templo y lo que el templo simboliza. Por un momento, olvidémonos nosotros del templo como la estructura, como el edificio, como la casa. Pensemos nosotros qué simboliza el templo, qué representa el templo. Y una vez más, el templo representa la presencia de Dios. Y este templo que representa la presencia de Dios era la centralidad del pueblo judío. Era la centralidad de los habitantes de Jerusalén. Y en ese lugar, en esa centralidad que le daban a la presencia de Dios, al templo, es donde hacían sus ofrendas, es decir, donde adoraban a Dios. La enseñanza para nosotros es que así como el pueblo judío tuvieron o vivieron con esa centralidad en el templo, que es la presencia de Dios, nosotros tomemos esa misma característica de vivir centrados en Dios. Dios sabemos que no se manifiesta en lugares, en casas, en cosas hechas por las manos de las personas. Dios se manifiesta en el corazón mismo de las personas o se manifiesta en la comunión que la gente tiene, que es la iglesia como personas. Y nosotros debemos vivir centrados en esa comunión o en esa manifestación de Dios. Los judíos vivían de esta manera, centrados en el templo. Y es como nosotros debemos vivir, centrados en lo que el templo simboliza para los judíos, no en el templo. Muchas personas dicen, hermano, dice Víctor, yo me voy a ir a tal lugar porque ahí siento yo la presencia de Dios, me dice. Y hermanos, eso es erróneo, eso no tiene ningún sentido, ningún fundamento bíblico. Es malo decir, allá se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Allá en ese lugar y aquí no. Dios no está en un lugar exclusivo, en un lugar hecho por manos de hombres. Dios se ha manifestado en el corazón de todas las personas y en la comunión que las personas tienen unas con otras. Entonces, cuando nosotros decimos vivamos centrados en la presencia de Dios, así como el Antiguo Testamento, los judíos vivían centrados en el templo, es lo que el templo simboliza, la presencia de Dios, no es el templo como tal. Entonces pensemos en el templo como aquel símbolo de la presencia de Dios, donde Dios hablaba a través del pueblo. Y con esto, hermanos, el versículo 11 dice, unos cantaban canciones de alabanza y los demás respondían, alabado sea el Señor porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. Después de que ellos construyeron el templo, después de que estos otros pueblos les ayudaron a construir el templo, ya cuando todo se normalizó de alguna manera un poco y estaban ya centrados en el templo, ¿cuál era el fin de todo esto? El fin de la construcción del templo, el fin de todo lo que ellos estaban haciendo era adorar. El versículo 11 nos dice, todos ellos cantaban canciones, alabanzas y decían, alabado sea el Señor porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. El fin de todos ellos era adorar a Dios. El fin no era construir el templo para que se vea bonita la ciudad, el fin no era construir el templo para que otra gente venga de turismo ahí a ver lo bonito que habían hecho el templo. El fin de la construcción del templo, la razón, el motivo para construir el templo para ellos, es que ahí iban a adorar a Dios. Ahí es donde ellos se podían acercar a Dios, es en ese lugar ellos pensaban que era en ese lugar donde Dios se manifestaba y hablaba con el pueblo. Jesús para nosotros hoy en día nos ha mostrado totalmente lo contrario. Dios no se manifiesta en un lugar, sino se manifiesta en la vida de las personas y en la comunión de la iglesia, que son las personas. Pero el fin, ¿cuál es? El fin es adorar a Dios. Y el día martes conversábamos con algunos jóvenes y cómo nosotros adoramos a Dios. Y una manera muy simple de cómo nosotros adoramos a Dios es preguntándonos, lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo, le edifica, es de edificación las cosas que usted ve, las cosas que usted escucha, las cosas que usted hace.
¿Le hace crecer a usted como cristiano? ¿Le hace crecer a usted como persona, como profesional? ¿Le hace crecer? Si no lo hace crecer, todo lo que está haciendo realmente no lo edifica. Y si no lo edifica, eso no es adoración para Dios. El hecho de que usted nos esté viendo en este momento, eso es una característica de que aprender de la Biblia es algo que a usted le edifica. Y eso es un acto de adoración a Dios. Hacer lo que a uno le edifica, lo que a uno le hace crecer como persona, como cristiano, eso nos edifica y eso es un acto de adoración. Si hay algo en nuestras vidas que no nos edifica, no perdamos el tiempo y no lo hagamos. Y hagamos y centrémonos en algo que nos edifica. Los judíos se centraron en el templo y en la adoración. Eso simbolizaba la presencia de Dios y esa presencia, ¿verdad? En ese lugar donde Dios está, adorarlo. Y lo adoraban cantando, llevando ofrendas, haciendo sacrificios. Y nosotros ya no tenemos que hacer ofrendas como sacrificios, pero sí nosotros podemos adorar a Dios con nuestras vidas. Y la pregunta para que usted adore a Dios con sus vidas es, ¿qué está haciendo hoy? ¿Usted está haciendo cosas que lo edifican, que lo hacen crecer como persona, como cristiano? ¿Están haciendo cosas que les edifican como familia? Si está haciendo algo que le está haciendo crecer, que lo está edificando, qué bueno, porque eso es adorar a Dios. Pero si está haciendo algo contrariamente, si está haciendo algo que es algo que no lo edifica, como los vicios, como las peleas, como las riñas, como los enojos, como la falta de perdón, eso no edifica a nadie, entonces eso no es adorar a Dios. Pensemos en esto. Y por último, quisiera terminar con el versículo 12. El versículo 12 dice, pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras que ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. Versículo 13 dice, el ruido que hacían se podía oír desde lejos y los gritos de alegría se confundían con el llanto. Es una parte aquí en la que hay que pensar. Se esforzaron tanto por hacer el templo, permitieron que el otro pueblo también que estaba viviendo ahí, que no era judía, que ayuden en la construcción del templo. Terminaron una parte del templo y empezaron a adorar a Dios. Pero ahora vemos que al final de todo eso, dice las personas más mayores lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Pero mientras que ellos estaban llorando, recordando el templo anterior, dice, los demás gritaban de alegría. Entonces yo me imagino cómo sería esa fiesta, esa reunión, porque dice, el ruido que hacían se podía oír desde lejos y los gritos de alegría se confundían con el llanto. Y yo me imagino gente, ¿verdad? Aquí dice el texto bíblico, la gente mayor, por un lado estaban llorando, tratando de acordarse del templo anterior, pero dice los más jóvenes estaban asombrados y adorando a Dios, y el llanto con la alegría, dice, se confundía. Aquí hay algo muy importante que hay que notar. Hay algo entre el rigorismo y el aperturismo. Es decir, el rigorismo es la persona que está centrada, es tan tradicional, gente que no quiere soltar nada de lo antiguo, ¿verdad? Dice, no es que lo antiguo era bueno, dice, los coritos eran buenos, las reuniones de antes eran buenas, dicen, porque ahí sí se predicaba 2 horas, dice la palabra de Dios. Eso es el rigorismo, es decir, no querer cambiar, no querer saltar de eso, no querer avanzar de lo que ya se tuvo anteriormente. Y el aperturismo es la posibilidad de que hay nuevas cosas, la posibilidad de un cambio. Y aquí lo que está teniendo Zorobabel como líder de las personas, de la construcción, de la obra, está teniendo este problema entre el rigorismo, la gente, dice mayor, que andaba aferrada al pasado y tenía el problema del aperturismo, de la gente joven, dice que amaba ya el nuevo templo, pero los mayores odiaban, dice, el templo que hicieron. Entonces hay un problema entre el rigorismo y el aperturismo, entre no dejar querer ir lo antiguo
y entre el permitir que venga lo nuevo. Pero las dos cosas son necesarias. Vamos a ver más adelante cómo Zorobabel enfrentó este problema. Pero las dos cosas son necesarias. No olvidarnos, ¿verdad?, del pasado. O sea, olvidarnos de todo eso, pues imposible hacerlo. Pero las cosas nuevas que están viniendo, hay que tomarlas con cuidado. No hay que simplemente abrir los brazos y que todo venga. Pero tampoco es que hay que mantener los brazos cerrados todo el tiempo. Las dos cosas son importantes. Hay que saber manejar o conducirse entre el rigorismo y el aperturismo. Siempre tener en mente las cosas que hemos estado aprendiendo en el pasado, las cosas, los fundamentos, las bases que hemos tenido, pero también hay que estar abiertos a las cosas nuevas que están viniendo. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tenerlo en cuenta como iglesia, como personas, en un mundo cambiante todo el tiempo. Eso es el anhelo de